Este relato no es mito. Está en los registros y también en los silencios de la historia. Imagina esto. Estás prisionero. Te prometen la libertad si llenas una habitación con oro hasta donde alcanza tu mano. Tú lo haces. 6 toneladas de oro puro, el rescate más grande de la historia. Ellos lo aceptan, lo funden, lo registran y luego te ejecutan igual. Esto le pasó a Atahualpa, el Zapa Inca, pero aquí está lo perturbador. Ese oro, el mayor tesoro jamás reunido en el continente americano, nunca llegó completo a España. Toneladas desaparecieron. Los registros no cuadran. Y lo más escalofriante, algunos creen que hubo quienes supieron exactamente dónde ocultarlo. Hoy te cuento el mayor robo de la historia, y no lo hicieron los incas. Cajamarca, 1532. Francisco Pizarro tiene apenas 168 hombres. Enfrente, un ejército de 80,000 incas. Y Atahualpa, señor del Tahuantinsuyo, el hombre más poderoso de Sudamérica. Pizarro lo invita a dialogar. Atahualpa llega confiado, en una litera de oro, rodeado de nobleza. Entonces, una masacre. En 2 horas, 7,000 incas muertos. Muy pocas bajas españolas, apenas un puñado de hombres. Atahualpa es capturado y retenido en el lugar. Y aquí viene el momento clave. El Zapa Inca, viendo la obsesión española por el metal, hace una oferta. Llenaré esta habitación de oro hasta donde alcanzo con mi mano. Los españoles ríen. Creen que es imposible. Pero Atahualpa no bromea. Envía mensajeros por todo el Tahuantinsuyo. Desde Cusco, Quito, Pachacámac, comienzan a llegar caravanas, vasijas ceremoniales, máscaras solares, estatuas de oro macizo. Todo fundido, convertido en lingotes. El rescate fue real, pero también fue su sentencia de muerte. Mientras el oro se acumula, los españoles entran en pánico. Debate interno. ¿Lo liberamos? ¿Y si organiza un contraataque? ¿Y si lo usamos como rehén permanente? Diego de Almagro propone algo más simple. Matémoslo ya. El oro ya es nuestro. Le inventan cargos, idolatría, conspiración, poligamia. Un juicio farsa. 26 de julio de 1533. Atahualpa es condenado. Le dan a elegir, morir quemado como pagano, o aceptar el bautismo y morir estrangulado. Él elige el garrote. ¿Por qué? Porque en la cosmología inca, el cuerpo debe permanecer intacto para la otra vida. Hasta en su muerte, jugaron con su fe. Mientras lo ejecutan, nuevas caravanas de oro siguen llegando desde el sur. Oro que ya no tiene dueño. Oro huérfano. Oro maldito. Aquí empieza el misterio. Según crónicas, el rescate incluyó más de 6 toneladas de oro, 12 toneladas de plata, piezas únicas, un altar de oro macizo, una fuente que brotaba oro líquido simbólico, joyas imperiales. Pero cuando revisas los registros oficiales de la Casa de Contratación en Sevilla, falta oro, mucho oro. ¿Cuánto? Nadie lo sabe con certeza, pero historiadores estiman que entre el 30% y el 50% nunca fue registrado. ¿Se hundió en algún naufragio? ¿Lo robaron en Panamá? ¿O alguien muy poderoso lo desvió antes de que saliera de Perú? El oro debía cruzar 3 infiernos. Primer tramo, Cajamarca a la costa peruana. Caminos incas, llamas cargadas, escoltas armados. Pero ya aquí hay problemas. Conquistadores ocultan piezas en sus alforjas. Las más bellas, las más pequeñas, desaparecen. Nadie lo va a contar todo, piensan. Segundo tramo, barcos a Panamá. Aquí el caos. Algunos barcos naufragan, otros llegan, pero con menos carga de la esperada. Los capitanes se declaran víctimas de tormentas. ¿Verdad o encubrimiento? Nunca se investigó. Tercer tramo, Panamá a Sevilla. El oro debe cruzar el Atlántico, pero en Panamá ya hay mercado negro. Piezas incas se venden a comerciantes portugueses, genoveses, piratas. El quinto real, 20% para la corona, se paga, pero con lingotes fundidos. Las piezas originales, las históricas, las invaluables, esas nunca llegaron a España.
Y cuando finalmente tocan puerto en Sevilla, los contadores descubren: hay menos oro del prometido. Oficialmente, se culpa a pérdidas en tránsito. Extraoficialmente, nadie pregunta demasiado. Pero el verdadero robo no lo hicieron ladrones, lo hicieron los propios conquistadores. Muchos conocen a los 13 de la fama, los hombres que cruzaron con Pizarro la línea de no retorno en la Isla del Gallo. Pero esta historia tiene su espejo oscuro. Los 13 falsos. No fueron héroes ni mártires, fueron conquistadores que recibieron oro y luego desaparecieron, sin cartas, sin tumbas, sin legado. 6 de ellos protagonizan esta leyenda. Los otros 7 se perdieron en el silencio. Juntos, forman el lado oculto de la conquista. La traición que nunca se escribió. Hernando Pizarro, hermano de Francisco, se queda con piezas antes del reparto. Hernando de Soto, el explorador, oculta joyas. Diego de Almagro acusa a los Pizarro de estafarlo. En 1538, estallan en guerra civil. Almagro es ejecutado. Los Pizarro se matan entre ellos. El oro de Atahualpa los envenenó desde dentro. Y aquí es donde la historia oficial se queda en silencio. Pero en las sombras de esos documentos hay nombres. 6 nombres. Hombres que aparecen en las listas de la conquista, reciben su parte del botín y luego simplemente desaparecen. Sin cartas, sin testamentos, sin tumbas registradas. Pedro Martín Bueno, arcabucero. Bartolomé Ruiz, piloto, uno de los 13 de la fama. Juan de Zárate, García de Salazar, Juan de Ampuero, Alonso de Mesa. La historia oficial los borró, pero en las selvas del norte peruano, entre comunidades que guardan memoria oral, se cuenta otra versión. Una leyenda. Y si es verdad, explicaría todo. Lo que sigue no está en los libros de historia, pero está en los rumores que nunca murieron. Se dice que Pedro Martín Bueno entendió algo que otros no vieron. El oro de Cajamarca era una trampa. Las guerras civiles entre Pizarro y Almagro estaban por estallar. Y cuando eso pasara, nadie estaría a salvo. Bueno reunió en secreto a los otros 5. Les reveló un plan: interceptar un segundo cargamento ceremonial que viajaba hacia el norte, desviado por los incas para evitar a los españoles. Un tesoro que nunca llegaría a Cajamarca. Un tesoro fantasma. Usaron a los cañaris como guías. Pueblos que odiaban a los incas y colaboraban con los españoles buscando venganza. Los traicionaron. Y con sangre en las manos, multiplicaron su fortuna. Pero el oro era demasiado. Demasiado para transportar. Demasiado para explicar. Decidieron enterrarlo en la selva y volver por él cuando las aguas se calmaran. Bartolomé Ruiz, el piloto, el único con experiencia en navegación, trazó un mapa del escondite en un trozo de cuero. Lo dividieron en 6 partes. Ninguno podría encontrar el tesoro sin los otros. Era una póliza de muerte mutua. El pacto estaba sellado, pero el oro ya había empezado a pudrirlos. Se separaron en 2 grupos. Bueno partió con 3 hombres hacia la costa en busca de una nave. Ruiz y García de Salazar se quedaron para custodiar el tesoro. Fue Salazar quien rompió el pacto primero. Consumido por la paranoia y el sueño de su propia corona, atacó a Ruiz en la noche. El piloto, el hombre clave para el escape, fue la primera víctima del oro. Salazar tomó su parte del mapa y esperó. Mientras tanto, en un puerto remoto, la paranoia se cebaba en los otros. Alonso de Mesa, el más brutal del grupo, sugirió abandonar a Juan de Zárate, quien había estado susurrando sobre la maldición de Atahualpa. El destino de Zárate se selló en la costa. Fue el segundo en desaparecer. Cuando los 3 que quedaban, Bueno, Ampuero y Mesa, regresaron al escondite, la atmósfera era venenosa. La ausencia de Ruiz y la excusa de Salazar no convencieron a Bueno, pero la palabra ya no valía nada. El único juez era el oro enterrado a sus pies. La selva se había cerrado sobre ellos. El enfrentamiento final ocurrió días después.
Mesa y Salazar se unieron en el intento de eliminar a Bueno y al joven Juan de Ampuero. La lucha fue desesperada. Ampuero, el más ingenuo, murió a manos de Mesa. Los tres restantes estaban heridos, hambrientos, delirantes. Bueno logró herir fatalmente a Mesa, dejándolo morir lentamente en el barro. Solo quedaban dos. El enfrentamiento decisivo ocurrió junto a la fosa donde descansaba el tesoro. Bueno y Salazar se acusaron mutuamente. Ya no hablaban de fortuna, hablaban de supervivencia. Bueno terminó con la vida de Salazar. Pedro Martín Bueno era ahora el único dueño del oro, pero no era el vencedor. Intentó volver a la fosa, pero estaba herido, febril, solo. Se dio cuenta de que el oro no le había dado un reino, le había quitado el alma. En un acto de desesperación o locura, rompió el mapa restante. Las piezas cayeron al barro, se las llevó la corriente. Pedro Martín Bueno, el último hombre en pie de la gran traición, se levantó y se adentró en la vegetación densa. No buscó el camino, no buscó la civilización, simplemente se esfumó. El último de los 6 grises había desaparecido, dejando el secreto del oro en la oscuridad de la selva. Leyenda o verdad, lo cierto es esto: 6 hombres desaparecieron de los registros históricos. El oro nunca llegó completo a España. Y en las selvas del norte peruano hay historias que se cuentan en voz baja. Historias de conquistadores que nunca volvieron, de oro maldito, de mapas rotos. Algunos creen que el tesoro sigue ahí, otros dicen que la selva se lo tragó, y hay quienes aseguran que la maldición de Atahualpa sigue viva, esperando al próximo ambicioso. ¿Verdad histórica o mito perfecto? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que hay vacíos en la historia que nunca fueron explicados. Y a veces, las leyendas nacen precisamente donde la historia se queda en silencio. Atahualpa cumplió su promesa, los españoles no. Murió traicionado, el Tahuantinsuyo colapsó, y su oro se convirtió en la maldición de todos los que lo tocaron. Pero más allá del metal, lo que realmente se perdió fue otra cosa: la posibilidad de un encuentro distinto. Imagina si hubieran dialogado, si hubieran respetado el trato. La historia de América habría sido otra. El oro de Atahualpa nunca llegó completo, y quizás sea mejor así, porque algunas riquezas no están hechas para ser robadas. ¿Tú qué crees? ¿Sigue ahí parte del tesoro? ¿O se lo tragó la selva? ¿Por qué hay tantas expediciones a la Amazonía peruana? ¿Por qué la leyenda del Dorado pretende ser un mito en la élite de los historiadores, pero en silencio se sigue buscando? Déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Este video me costó mucho tiempo de investigación. Si te ha gustado, compártelo con otras personas. Dale like y suscríbete al canal. Hasta pronto.